João Bautista es una de las figuras más emblemáticas de la historia religiosa, considerado un precursor de Jesucristo y un profeta de gran importancia tanto en el cristianismo como en el islamismo. Su vida y ministerio se narran en los Evangelios del Nuevo Testamento, donde se presenta como un predicador carismático que llamaba a las personas al arrepentimiento y a la preparación para la venida del Mesías. Su misión estuvo marcada por un profundo sentido de urgencia, ya que entendía que los tiempos estaban cambiando y que el mensaje de Dios necesitaba ser escuchado por todos. João no solo se limitó a un discurso teórico, vivió de manera radical, adoptando un estilo de vida austero y ascético, que reflejaba la seriedad de su mensaje. Se vestía con pieles de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, simbolizando su desapego de las riquezas materiales y su dedicación a la misión divina. Esta apariencia y estilo de vida llamativos atraían la atención de las multitudes, que veían en él una figura profética, un hombre enviado por Dios con un mensaje poderoso. El impacto de João Bautista no se restringió solo a su predicación, también instituyó el bautismo como un ritual significativo de purificación y arrepentimiento. Este acto no era solo un símbolo de limpieza exterior, sino una representación de la transformación interior que él exhortaba a las personas a buscar. Desafiaba el status quo religioso de la época, criticando a los líderes religiosos y convocando a todos, independientemente de su posición social, a volverse hacia Dios. Además, João Bautista es visto con frecuencia como un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él personifica la continuidad de las promesas de Dios a su pueblo, al tiempo que inaugura una nueva era con la venida de Jesús. Sus palabras y acciones son un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que anunciaban la llegada de un mensajero que prepararía el camino del Señor. Su relevancia se siente en muchas tradiciones religiosas hasta hoy, donde es reconocido no solo como un profeta, sino también como un modelo de fe y coraje. Su mensaje de arrepentimiento y transformación continúa resonando entre los fieles, recordándoles la importancia de una vida dedicada al servicio de Dios y al amor al prójimo. El ministerio de João Bautista, por lo tanto, no es solo una parte de la historia religiosa, es un llamado atemporal a la reflexión y al cambio, que sigue inspirando y desafiando a aquellos que buscan una relación más profunda con lo divino. La historia de João Bautista comienza con sus padres, Zacarías e Isabel, ambos de linaje sacerdotal y descritos como justos ante Dios, pero sin hijos, ya que Isabel era estéril y ambos eran de edad avanzada. Esta condición de esterilidad era especialmente significativa en la cultura judía de la época, donde la capacidad de tener hijos era vista como una bendición divina y una parte importante de la identidad familiar y comunitaria. Zacarías e Isabel, a pesar de su fidelidad a Dios y de sus virtudes, enfrentaban el estigma y el dolor que la infertilidad traía, lo que hacía su historia aún más conmovedora. Durante un periodo de servicio en el templo, Zacarías fue elegido para ofrecer el incienso, un momento sagrado que ocurría solo una vez en la vida de un sacerdote. Mientras estaba en el templo, ocurrió una experiencia extraordinaria. Zacarías recibió la visita de un ángel, Gabriel, que le trajo un mensaje sorprendente y lleno de promesas. El ángel anunció que su esposa, Isabel, tendría un hijo, que debería llamarse João. Esta revelación fue un hito no solo en la vida de Zacarías e Isabel, sino también en la historia de la salvación, ya que João sería el precursor de aquel que cambiaría el curso de la humanidad. El ángel Gabriel no solo confirmó la concepción de João, sino que también reveló su importancia singular. Él sería grande ante el Señor, destinado a ser un profeta que prepararía el camino para el Mesías. Esta misión era monumental, ya que João no solo llamaría a las personas al arrepentimiento, sino que también las conduciría a un nuevo entendimiento sobre Dios y su relación con la humanidad. La profecía de que haría que muchos se convirtieran y volvieran al Señor era un reflejo de la necesidad espiritual de la época, cuando muchos se alejaban de las tradiciones y se dejaban llevar por prácticas religiosas vacías. Zacarías, sin embargo, quedó atónito y dudó del mensaje del ángel, cuestionando cómo podría ser posible, dado que él e Isabel eran ancianos. En respuesta a su incredulidad, el ángel lo silenció hasta que se cumpliera la profecía, un signo de la seriedad del mensaje que se estaba entregando. Esta pausa forzada en el habla de Zacarías sirvió no solo como un tiempo de reflexión y preparación para él, sino también como un recordatorio de la soberanía de Dios sobre la historia, mostrando que, incluso en situaciones imposibles, el plan divino puede realizarse. Cuando Isabel finalmente dio a luz a João, la alegría y la celebración fueron inmensas, no solo para sus padres, sino para toda la comunidad que presenció el milagro. El nombre dado al niño, conforme a la instrucción del ángel,
simbolizaba la gracia de Dios y la nueva esperanza que estaba surgiendo. La historia de João Bautista, por lo tanto, comienza en un contexto de desesperación y esterilidad, pero se transforma en un poderoso testimonio de la intervención divina y la promesa de un futuro mejor, donde la voz de João se levantaría para preparar el camino para el Señor y traer redención al pueblo. Esta narrativa no es solo sobre el nacimiento de un profeta, sino sobre la fe, la esperanza y la realización de las promesas de Dios a lo largo de la historia. La concepción de João fue un milagro, una intervención divina que no solo trajo alegría a Zacarías e Isabel, sino que también marcó el inicio de una nueva era en la historia de la salvación. Isabel, al recibir la noticia del embarazo de María, la madre de Jesús, experimentó una reacción extraordinaria. Cuando María visitó a Isabel, el niño en su vientre saltó de alegría, y Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con un júbilo contagioso sobre la grandeza del bebé que María estaba esperando. Este momento es significativo, ya que no solo confirma la divinidad de Jesús, sino que también establece un vínculo especial y místico entre João y Jesús desde antes de sus nacimientos. La alegría de Isabel al percibir la presencia del Mesías en María refleja la importancia de João como precursor, aquel que anunciaría la llegada del Salvador al mundo. Este relato enfatiza la profundidad de la conexión que existía entre las dos madres y sus hijos, revelando un plan divino que se desarrollaba de manera sublime. João, incluso aún en el vientre de su madre, ya cumplía su misión de preparar el camino para Jesús, anticipando la alegría y la esperanza que la venida del Mesías traería a la humanidad. La proclamación de Isabel es un poderoso testimonio de la obra del Espíritu Santo, que no solo llenó su corazón de alegría, sino que también la capacitó para reconocer la importancia del momento que se estaba desarrollando ante ella. A medida que João crecía, se convertía en un hombre fuerte en espíritu, siendo moldeado por esa herencia espiritual excepcional. Su crecimiento no se dio en medio del lujo o la comodidad, sino en regiones desérticas, donde buscó una vida de soledad, reflexión y comunión con Dios. Esta elección de vivir en el desierto no fue meramente una decisión de estilo de vida, sino una preparación intencional para la misión que le aguardaba. El desierto, un lugar de prueba y purificación, también es un simbolismo poderoso en la tradición bíblica, representando la necesidad de alejarse de las distracciones de la vida cotidiana para concentrarse en lo divino. Durante este periodo de formación, João se dedicó a la oración y al estudio de las Escrituras, fortaleciendo su conexión con Dios y preparándose para el llamado que un día se convertiría en su enfoque central. Se convirtió en un hombre de convicciones firmes, capaz de predicar con autoridad y pasión, desafiando las normas sociales y religiosas de su época. Su vida en el desierto no solo lo fortaleció espiritualmente, sino que también lo preparó para el papel vital que tendría como profeta, anunciando la venida del reino de Dios. Cuando finalmente emergió de su vida de reclusión para iniciar su ministerio público, João Bautista se presentó como una voz poderosa clamando en el desierto, invitando a las personas al arrepentimiento y al bautismo. Su mensaje resonaba con la urgencia de quien comprendía que el tiempo de la salvación estaba cerca. João no solo predicaba, sino que vivía el mensaje que transmitía, convirtiéndose en un ejemplo de arrepentimiento y conversión para aquellos que se reunían para escucharlo. Se convirtió en un catalizador espiritual, llevando a muchos a reflexionar sobre sus vidas y a buscar una renovación en sus relaciones con Dios. Así, la concepción y el crecimiento de João Bautista no son solo eventos aislados, sino que forman parte de una narrativa más amplia sobre la realización de las promesas de Dios y la preparación del pueblo para la llegada del Salvador. La historia de João es, por lo tanto, una rica tapicería de fe, esperanza y la expectativa de lo que estaba por venir, mostrando cómo Dios utiliza a personas comunes para cumplir sus propósitos extraordinarios. El ministerio de João Bautista comenzó cuando tenía alrededor de 30 años, un momento de gran importancia en su vida, ya que era la edad en que muchos hombres judíos eran reconocidos como rabinos y líderes espirituales. Comenzó a predicar en el desierto de Judea, un lugar que simbolizaba no solo su separación del mundo, sino también el ambiente árido y desolado que reflejaba la condición espiritual del pueblo de Israel. El desierto, tradicionalmente asociado a experiencias de purificación y revelación divina, sirvió como el escenario perfecto para el poderoso mensaje que João estaba a punto de compartir. Llamando a las personas al arrepentimiento, João no se limitó a un público específico, su mensaje era universal y abarcador, llegando a todos los segmentos de la sociedad. Bautizaba a las personas en el río Jordán, un acto simbólico que representaba no solo la purificación de los pecados, sino también la renovación espiritual y la preparación para la venida del Mesías.
El bautismo de João era una invitación a una transformación interna, un llamado a que las personas dejaran atrás sus viejas vidas y se volvieran a Dios con sinceridad y humildad. El mensaje de João era claro y directo: arrepentíos, porque está cerca el reino de los cielos. Esta declaración no era solo una advertencia, sino una convocatoria urgente a la acción. Él entendía que el reino de Dios se estaba acercando y que las personas necesitaban estar preparadas para recibir lo que estaba por venir. Su insistencia en el arrepentimiento como un paso crucial para la salvación resonaba profundamente en un pueblo que vivía bajo opresión y anhelos espirituales. La urgencia de su mensaje resonaba en cada palabra que él pronunciaba, desafiando a las personas a reflexionar sobre sus vidas y a buscar una relación auténtica con Dios. João Bautista no dudó en criticar la hipocresía de los líderes religiosos de la época, que a menudo se preocupaban más por la apariencia externa y las tradiciones que por la verdadera justicia y misericordia. Denunciaba la superficialidad de la religiosidad que no producía frutos genuinos, exhortando a los fariseos y saduceos a volverse a Dios con corazones arrepentidos. Esta valentía de confrontar a las autoridades y llamar la atención sobre la necesidad de autenticidad espiritual convirtió a João en una figura polarizadora, admirada por muchos y temida por otros. También se dirigía a todos, independientemente de su posición social, enfatizando que el mensaje de Dios no era exclusivo para los que ocupaban altos cargos o tenían riquezas, sino para todos los que estaban dispuestos a escuchar y someterse a la voluntad divina. Esta inclusión era particularmente significativa, ya que reflejaba la esencia del Evangelio que Jesús proclamaría más tarde. João veía el potencial de transformación en cada individuo, desafiando los prejuicios y las divisiones sociales que permeaban la sociedad de la época. El impacto de su ministerio fue profundo, atrayendo a grandes multitudes que se reunían para escuchar sus palabras y someterse al bautismo. El río Jordán se convirtió en un lugar sagrado, donde vidas eran cambiadas y corazones renovados. Las personas venían de todas partes, trayendo sus preocupaciones, dudas y anhelos, y encontraban en João una voz que hablaba directamente a sus almas. El despertar espiritual que él provocó era una señal clara de que la preparación para la venida del Mesías estaba en curso. A medida que el ministerio de João se desarrollaba, no solo se convertía en una voz profética, sino también en un símbolo de esperanza en tiempos de desesperación. Su mensaje de arrepentimiento y la expectativa de la venida del reino de Dios resonaban en las vidas de las personas, generando una nueva conciencia sobre la necesidad de una relación renovada con el Creador. El ministerio de João Bautista, por lo tanto, no fue solo un precursor del ministerio de Jesús, sino un movimiento espiritual que desafiaron y transformaron la vida de muchos, preparando el camino para la nueva alianza que estaba por venir. El acto de bautizar era una práctica común entre los judíos, utilizada en varias ocasiones, como la purificación ritual y la entrada en el judaísmo. Sin embargo, João Bautista trajo un nuevo significado a esta antigua tradición, asociándola no solo a la limpieza exterior, sino a un profundo arrepentimiento y a la purificación espiritual. Para João, el bautismo en el río Jordán simbolizaba un renacimiento espiritual, una oportunidad para que las personas dejaran atrás su vida de pecado y se volvieran a Dios con sinceridad y humildad. Este nuevo enfoque al bautismo era una invitación a la transformación personal, un llamado a la acción que resonaba en un pueblo que anhelaba esperanza y redención. Las multitudes venían a él de todas partes, atraídas por su poderoso mensaje y la autenticidad que él exhibía. Se reunían a la orilla del río Jordán, muchas veces dispuestas a recorrer grandes distancias, movidas por la búsqueda de un cambio en sus vidas. Al llegar, confesaban sus pecados, abriendo sus corazones y reconociendo su necesidad de perdón. Este acto de confesión no era solo una formalidad, era un desnudamiento emocional y espiritual, donde cada individuo se exponía ante Dios, buscando la purificación que João prometía a través del bautismo. La popularidad de João creció rápidamente, no solo por la fuerza de su mensaje, sino también por su valentía al confrontar las injusticias y la hipocresía que permeaban la sociedad. Se convirtió en una figura influyente entre el pueblo, y su predicación se esparció como fuego en paja seca. Los líderes religiosos de la época, que a menudo estaban más preocupados por el estatus y el poder, comenzaron a sentir la presión de la creciente popularidad de João y su impacto en la vida espiritual del pueblo. Él no solo desafiaba la autoridad religiosa, sino que también encendía una llama de esperanza en aquellos que se sentían marginados y olvidados. El bautismo realizado por João no era un mero ritual, sino un acto de compromiso y decisión. Las personas que se sometían a este acto estaban haciendo una declaración pública de que deseaban cambiar sus vidas,
un paso valiente hacia un nuevo comienzo. João los animaba a producir frutos dignos de arrepentimiento, enfatizando que el cambio verdadero debía ser visible en sus acciones y comportamientos. Esta énfasis en la autenticidad y la transformación radical resonaba profundamente en un pueblo que buscaba no solo prácticas religiosas, sino una relación verdadera con Dios. Con su predicación apasionada y su estilo de vida austero, João se convirtió en un símbolo de integridad y autenticidad en una época de corrupción y desilusión. Las personas veían en él una voz que clamaba por el cambio, alguien que no solo hablaba de arrepentimiento, sino que vivía el mensaje que proclamaba. Su influencia se extendió más allá de las fronteras del desierto, alcanzando ciudades y aldeas, donde la noticia de su ministerio inspiraba una nueva esperanza. La fama de João Bautista no era solo por su habilidad de atraer multitudes, sino por la profundidad de su mensaje y la conexión espiritual que establecía con aquellos que lo escuchaban. Se convirtió en una figura carismática que, incluso sin las herramientas de comunicación modernas, logró tocar los corazones de muchos, preparando el terreno para la venida de Jesús. La multitud que lo seguía no solo lo veía como un profeta, sino también como una figura mesiánica, alguien que estaba anunciando la llegada de un nuevo tiempo, y esto le confería una importancia sin precedentes en la historia religiosa. Así, el ministerio de João Bautista se consolidó como un movimiento de renovación espiritual, desafiando las tradiciones e invitando a todos a una reflexión profunda sobre sus vidas y su relación con Dios. No solo bautizaba, sino que levantaba a una generación dispuesta a buscar la verdad y la justicia, creando un ambiente de expectativa y fervor espiritual que culminaría en la revelación del Mesías. La influencia de João no se limitó a su época, su mensaje continúa resonando, inspirando a individuos a volverse hacia Dios y buscar la transformación que él predicó con tanto fervor. Mientras bautizaba, João comenzó a hablar sobre la venida de alguien más poderoso que él, refiriéndose a Jesús. Su mensaje no solo enfatizaba la necesidad de arrepentimiento, sino que también apuntaba a la expectativa de un nuevo tiempo que estaba por venir con la llegada del Mesías. João, consciente de su misión como precursor, proclamaba con fervor: «Yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, de quien no soy digno de llevar las sandalias». Esta declaración no era solo una expresión de humildad, sino un profundo reconocimiento de la grandeza y la autoridad de Jesús. João estaba estableciendo un contraste entre su bautismo, que era simbólico y temporal, y el bautismo que Jesús traería, que sería espiritual y transformador. La referencia a las sandalias que no era digno de llevar era una alusión a la práctica cultural de la época, donde los sirvientes eran encargados de descalzar los pies de sus maestros. Esta imagen evocaba un profundo respeto y reverencia por aquel que estaba por llegar, destacando la posición exaltada de Jesús en relación con João. El bautismo de João era una invitación al arrepentimiento, un paso preparatorio para lo que estaba por venir, pero el bautismo de Jesús prometía algo mucho más profundo y abarcador. João continuó, afirmando: «Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Estas palabras estaban cargadas de significado y promesa. El bautismo con el Espíritu Santo anunciaba la nueva alianza que Jesús traería, una relación renovada entre Dios y la humanidad, donde el Espíritu Santo habitaría dentro de los creyentes, guiándolos y transformándolos de adentro hacia afuera. Este sería un bautismo que no solo purificaría, sino que también capacitaría a los seguidores de Jesús para vivir vidas plenas y auténticas, llenas de la presencia y el poder de Dios. La mención al fuego también tenía implicaciones significativas. El fuego estaba frecuentemente asociado con la purificación y el juicio en las Escrituras. La idea de ser bautizado con fuego podría sugerir que, además de la purificación, habría una purga de impurezas y una preparación para la obra que Dios estaba a punto de realizar. Era un llamado a la transformación radical, una invitación para que las personas se entregaran completamente a Dios y a la obra del Mesías. Esta declaración de João no solo anticipaba el ministerio de Jesús, sino que también establecía el tono para lo que seguiría. Él estaba preparando el corazón del pueblo para el mensaje del Evangelio, que no sería solo sobre arrepentimiento, sino sobre la recepción del don del Espíritu Santo, un regalo que transformaría vidas y capacitaría a los creyentes para testificar y vivir la verdad de Dios. La expectativa que João generó entre las multitudes era palpable. Las personas estaban ansiosas por saber más sobre este hombre que estaba por venir. Se convirtió en un punto de referencia en la historia de la salvación, y sus palabras resonarían a través de los siglos, preparando el camino para el ministerio revolucionario de Jesús. El ministerio de João Bautista, por lo tanto, no era un fin en sí mismo,
sino un medio para señalar la gran obra redentora que estaba a punto de ser revelada, un llamado a la esperanza y a la transformación que resonaría por toda la humanidad. Así, João Bautista, en su humildad y devoción, desempeñó un papel crucial, no solo como el último gran profeta del Antiguo Testamento, sino como el puente que conectaba las promesas antiguas de Dios con la nueva alianza que estaba a punto de ser inaugurada por Jesucristo. Sus palabras y acciones prepararon el terreno para el impacto duradero del Evangelio, convirtiéndolo en una figura central en la historia de la fe y la redención. La vida de João Bautista no estuvo exenta de desafíos y dificultades, y estos obstáculos fueron un reflejo del impacto profundo que su mensaje tenía sobre la sociedad de la época. Uno de los enfrentamientos más significativos que João enfrentó fue con Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, que se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Esta unión no solo era moralmente cuestionable, sino que también era contraria a las leyes y tradiciones judías. João, fiel a su misión de predicar la verdad y la justicia, no dudó en criticar públicamente esta relación adúltera, llamando la atención de la sociedad hacia la inmoralidad y la corrupción que permeaban la corte. La valentía de João al denunciar la hipocresía de Herodes y sus aliados no pasó desapercibida. Su osadía al hablar la verdad, incluso ante figuras poderosas, atrajo la ira de Herodes, quien se sintió amenazado por la creciente influencia de João sobre el pueblo. En respuesta a esta crítica, Herodes decidió encarcelar a João, colocándolo en una prisión en una fortaleza conocida como Maqueronte, ubicada en la frontera de Judea. Esta prisión no solo era un lugar físico de confinamiento, también era un símbolo del silenciamiento de la verdad y la lucha entre el bien y el mal. A pesar de estar en prisión y enfrentando la incertidumbre y la desesperación, João continuó luchando con su propia fe y misión. La prisión fue un periodo de introspección y reflexión, donde se vio confrontado con sus dudas y cuestionamientos sobre el papel de Jesús en el plan de Dios. João, que había proclamado con tanta certeza que Jesús era el Mesías, comenzó a preguntarse si realmente era él a quien esperaba. Esta crisis de fe es un aspecto humano y profundo de la experiencia de João, mostrando que incluso los profetas más fervorosos pueden enfrentar momentos de incertidumbre. En busca de respuestas, João envió discípulos para preguntar a Jesús si realmente era el Mesías que había de venir. Esta acción revela tanto la vulnerabilidad de João como su sinceridad al buscar la verdad. Quería saber si su predicación estaba alineada con la realidad de lo que Jesús estaba haciendo. La duda de João no era un signo de debilidad, sino una búsqueda genuina de confirmación y claridad en un momento tumultuoso de su vida. La respuesta de Jesús a los discípulos de João fue llena de compasión y empatía. No solo reafirmó su identidad mesiánica, sino que también apuntó a los milagros y las obras que se estaban realizando, como la curación de los ciegos, la restauración de los cojos y la predicación del Evangelio a los pobres. Esta respuesta no solo confirmó la identidad de Jesús, sino que también ofreció a João una visión más amplia de lo que significaba ser el Mesías, un papel que incluía sufrimiento y sacrificio. La prisión de João y sus dudas no eran el fin de su misión, sino una parte integral de ella. Continuó siendo un testimonio de la verdad, incluso ante la adversidad. Su lucha interna se convirtió en un ejemplo para muchos que vendrían después, mostrando que la fe es a menudo probada en momentos de crisis y que la búsqueda de respuestas es una parte natural del viaje espiritual. El coraje de João al enfrentar las consecuencias de su fe y la sinceridad de su búsqueda de confirmación son legados poderosos que continúan inspirando a las personas a ser auténticas en su relación con Dios. Así, la vida de João Bautista, marcada por desafíos y confrontaciones, no solo destaca su valentía y determinación, sino que también revela la complejidad de la experiencia humana de fe. Su historia es un recordatorio de que, incluso en las dificultades y las incertidumbres, la verdad y la justicia deben ser proclamadas, y la búsqueda de Dios debe ser constante y sincera. El mensaje de João, por lo tanto, continúa resonando a lo largo de los siglos, instando a todos a volverse hacia la verdad, incluso cuando eso implica riesgos y sacrificios personales. Jesús confirmó que él era el Mesías y envió un mensaje a João, diciéndole que los ciegos veían, los cojos andaban y los pobres recibían buenas nuevas. Esta respuesta no solo reafirmó la identidad mesiánica de Jesús, sino que también destacó el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre lo que el Mesías realizaría. Al mencionar las curas y la predicación de las buenas nuevas a los pobres, Jesús estaba revelando un aspecto fundamental de su ministerio: la compasión por aquellos que eran marginados y la transformación radical que traería a la vida de las personas. Esta comunicación fue un consuelo profundo para João,
quien, a pesar de estar en una situación angustiante, pudo percibir que su misión de preparar el camino para el Señor no era en vano. Joao reconoció la importancia de su propia misión de preparación y aceptó su papel en la historia de la salvación. Entendió que, aunque su función era la de preparar al pueblo para la venida del Mesías, el ministerio de Jesús trascendería sus expectativas y se convertiría en la realización de las promesas de Dios. Esta aceptación no fue meramente intelectual, sino un profundo asentimiento espiritual, donde Joao pudo ver que su trabajo tenía un valor eterno y que, incluso en su prisión, estaba contribuyendo a un plan divino mucho mayor de lo que él mismo podría imaginar. Sin embargo, la prisión de Joao condujo a un desenlace trágico. Herodías, quien nutría un profundo odio hacia Joao debido a sus críticas a su unión con Herodes, se convirtió en una figura central en esta oscura narrativa. En un acto de venganza, orquestó una trampa que resultó en la decapitación de Joao. Este giro es un sombrío recordatorio de las consecuencias que pueden derivarse del coraje de hablar la verdad en un mundo donde predominan la injusticia y la corrupción. El deseo de Herodías de silenciar a Joao no era solo una venganza personal, sino un intento de borrar la voz profética que desafiaba la moralidad de la corte. La ejecución de Joao Bautista fue un evento profundamente impactante, no solo para aquellos que lo seguían, sino también para Jesús, quien perdió a un amigo y aliado en su misión. La muerte de Joao no solo simbolizó el fin de una era, sino que también prefiguró el propio sacrificio que Jesús enfrentaría más tarde. La sangre de Joao, derramada por su fidelidad a la verdad, se convirtió en un testimonio del costo del discipulado y de la lucha por la justicia ante la opresión. La tristeza y la tragedia de la muerte de Joao Bautista resonaron a través de las generaciones, sirviendo como una advertencia sobre los peligros de confrontar el poder y la corruptibilidad. Su vida y muerte se convirtieron en un símbolo de la lucha por la verdad y la necesidad de valentía en tiempos de adversidad. La historia de Joao Bautista no es solo una narrativa de un profeta, sino un llamado a la justicia y la integridad, que resuena profundamente en todos aquellos que buscan vivir de acuerdo con sus principios, independientemente de las consecuencias. Tras su muerte, el mensaje de Joao continuó inspirando y desafiando a muchos a volverse hacia Dios, y su vida sirvió como un poderoso testimonio de la importancia de ser fiel a la verdad, incluso ante la muerte. La influencia de Joao Bautista trascendió su tiempo, convirtiéndose en una parte esencial de la narrativa de la salvación y de la historia del cristianismo, recordando a todos que la verdadera grandeza a menudo se encuentra en la disposición a sacrificarse por algo más grande que nosotros mismos. La muerte de Joao Bautista fue un momento significativo, ya que marcó el fin de una era y el inicio del ministerio público de Jesús. La ejecución de Joao no solo selló el destino de un profeta valiente, sino que también simbolizó una transición crucial en la historia de la salvación. Joao, con su vida dedicada a la predicación del arrepentimiento y la preparación del camino para el Mesías, había sido una voz profética en una época de gran necesidad espiritual. Su decapitación, un acto brutal e injusto, sirvió como un testimonio de la resistencia a la verdad y la justicia, reflejando las consecuencias que muchos enfrentan al oponerse al poder corrupto y a la moralidad distorsionada. La vida y ministerio de Joao continuaron inspirando a millones a lo largo de los siglos, no solo por la valentía de su mensaje, sino también por la autenticidad de su fe. Se convirtió en un modelo de integridad para aquellos que buscan vivir de acuerdo con la verdad, sin importar las adversidades. Sus enseñanzas sobre el arrepentimiento y la necesidad de una relación genuina con Dios resuenan hasta nuestros días, desafiando a las personas a reflexionar sobre sus propias vidas y sus relaciones con la justicia y la fe. Después de su muerte, Jesús mismo hizo referencia a Joao, afirmando que entre los nacidos de mujer, nadie era mayor que él. Esta declaración de Jesús no solo exaltó a Joao, sino que también destacó la importancia de su misión y el papel único que desempeñó en la historia de la salvación. Jesús reconoció la grandeza de Joao no solo por sus acciones, sino por la pureza de su corazón y la sinceridad de su devoción a Dios. Esta afirmación también sirvió para legitimar la obra de Joao, reforzando que él era más que un profeta, era el precursor designado que preparó al pueblo para la llegada del Mesías. Además, la muerte de Joao Bautista tuvo un profundo impacto en Jesús y su ministerio. Al reflexionar sobre el sacrificio de Joao, Jesús fue recordado del costo que puede tener la verdad y de la resistencia que enfrentaría en su propio camino. La vida de Joao se convirtió en un ejemplo de lealtad y valentía en medio de la persecución, inspirando a Jesús a continuar su misión de amor y redención, incluso ante el sufrimiento y la muerte que lo aguardaban. La memoria de Joao Bautista también perduró en las comunidades cristianas primordiales,
donde su mensaje y testimonio fueron celebrados. Se convirtió en un símbolo no solo de arrepentimiento y purificación, sino también de fe inquebrantable en Dios, incluso en circunstancias adversas. Las enseñanzas de Joao sobre la necesidad de conversión y la expectativa del reino de Dios continuaron resonando en la predicación de los apóstoles y de los primeros cristianos, moldeando la comprensión de la misión de Jesús y la esperanza del Evangelio. En resumen, la muerte de Joao Bautista no fue solo un evento trágico, sino un hito que definió el curso del ministerio de Jesús y la trayectoria del cristianismo. La vida y el sacrificio de Joao permanecen como un poderoso testimonio de la lucha por la verdad y la justicia, instigando a generaciones a levantarse en defensa de lo que es correcto y a vivir con valentía y determinación, incluso ante las adversidades. La historia de Joao Bautista continúa inspirando y desafiando a todos aquellos que buscan seguir la verdad y la justicia, recordando a todos que, incluso en las circunstancias más sombrías, la luz de la verdad puede brillar intensamente. Joao Bautista, con su predicación intensa y su llamado al arrepentimiento, dejó un legado duradero. A menudo se le ve como un modelo de humildad y devoción a Dios, siempre apuntando a Jesús y su obra. La importancia de Joao es reconocida en las tradiciones cristianas e islámicas, donde es considerado un profeta y un ejemplo de fe. Su bautismo de Jesús en el río Jordán es uno de los eventos más significativos del Nuevo Testamento. Al bautizar a Jesús, Joao reconoció la divinidad de Cristo y su misión redentora. Este acto simbolizó la identificación de Jesús con la humanidad y el inicio de su ministerio público. Joao Bautista también es un símbolo de preparación espiritual. Su mensaje continúa resonando en los corazones de las personas que buscan una relación más profunda con Dios. Nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas, a reconocer nuestras fallas y a volvernos hacia la gracia divina. Además, la figura de Joao Bautista se asocia a menudo con el Adviento, un periodo de preparación para la Navidad. Se le recuerda como aquel que prepara el camino para la venida de Cristo, un mensaje que sigue siendo relevante para los cristianos hoy. Su vida es un testimonio de fe, coraje y compromiso con la verdad. Las enseñanzas de Joao sobre el arrepentimiento y la importancia de un corazón sincero ante Dios son principios que trascienden el tiempo. No solo desafió a los líderes religiosos de su época, sino que también inspiró una transformación espiritual en todos los que lo escuchaban. Joao Bautista es a menudo representado en el arte y la literatura, simbolizando la luz que apunta hacia la verdadera luz. Su vida es un llamado a la acción, una invitación para que todos busquemos la verdad y la justicia en nuestras propias vidas. La historia de Joao Bautista también nos recuerda la importancia de la comunidad y del testimonio colectivo. Él no predicaba solo para un grupo selecto, sino que se dirigía a todos. Su mensaje de arrepentimiento y esperanza es universal y atemporal. El impacto de Joao Bautista en la historia es innegable. No solo preparó el camino para Jesús, sino que también dejó un ejemplo de integridad y fe que resuena a través de los siglos. Su vida y ministerio son un testimonio de la perseverancia ante la adversidad y de la importancia de mantenerse fiel a nuestra vocación. Joao Bautista sigue siendo una figura inspiradora para muchos, y sus palabras y acciones nos recuerdan la necesidad de volvernos hacia Dios, buscando la renovación espiritual en nuestras vidas. Es un ejemplo de cómo debemos vivir en obediencia y humildad, siempre apuntando hacia Cristo. La historia de Joao es una narrativa rica que nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento, la humildad y la preparación espiritual. Es un modelo de fe y dedicación, y su vida continúa inspirando a nuevas generaciones a buscar la verdad y la justicia en un mundo a menudo confuso. Por último, la historia de Joao Bautista es una convicción de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la obra de Dios. Así como Joao, somos llamados a ser voces que claman en el desierto, a señalar la luz y la verdad que es Jesucristo. La vida de Joao nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje de fe y la manera en que podemos impactar el mundo a nuestro alrededor.